Pues nada, me llamo Carmen. Carmen, ¿qué más? Rodríguez Martí, pero conocida por todo el mundo por Tolita, porque nací el día de San Bartolomé. Y mi padre dice que no me cambiaba el nombre como anteriormente, que el nombre que te venía en el calendario era el que te ponía. Y como mi madre se llamaba Carmen, pues ellas decían ponle Carmen como mamá, pero me pusieron Tolita. Bartola, me decían Tolita. Tolita y Tolita soy. Y Tolita, ¿en qué día naciste? ¿En qué año? Nací el 24 de agosto del 36. En Fuerteventura. En Fuerteventura, en Las Ares, en casa de mis padres que vivían, pues ahora vivo yendo para Villaverde y antes vivía en la última casa que había yendo para el Cotillo. Me mudé de una punta a otra. ¿Cómo era vuestra casa? ¿Cómo era la casa en la que tú naciste? ¿Cuántos hermanos erais? Pues la casa donde yo nací era una casa toda de piedra, el piso de tierra, una habitación y una cocinita para echar fuego que hizo mi padre. Después hizo otra habitación y después hizo una alcobita que después ya de mis hermanas, todas casadas, yo trabajando en Gran Tarajal, la pudimos techar y poner el piso de cemento. Esa era la vida que uno tenía antes. ¿Y cuántos hermanos erais? Éramos 6, 5 hembras y un varón. ¿Y dormíais todos en la misma habitación, los padres, vosotros? Todos dormíamos en la misma habitación. Habían 2 camas, en una dormían mi padre y mi madre, y en otra los más pequeños, y los otros en un colchón lleno de paja, que es lo que había antes, en el suelo, sobre una estera. ¿Y tú fuiste al colegio, Tolita? Sí, más bien íbamos al colegio. Primero no había casas para la escuela, el maestro venía y daba en una casa que le prestaran o algo. Pero nada, después los vecinos del pueblo, un tío mío dio el solar. Y los vecinos, el que podía con un peón de trabajo o podía dar el dinero, hicieron una escuela, que hoy por cierto lo está disfrutando el Consorcio del Agua, porque un consejero que había aquí del ayuntamiento después se mudó para el Consorcio del Agua y se lo dio, que es del pueblo, y hoy lo está disfrutando el Consorcio del Agua. Y ahí hicieron la escuela. ¿Y dónde es la antigua escuela? A ver, ¿sabes dónde está la farmacia? Sí. Bueno, un poco más acá. Donde está la farmacia, un poco más hacia a Villaverde, pero cerquita bien. Que hoy, y por detrás compraron ahora, el ayuntamiento compró un solar que había allí para aparcamientos y eso, a un hijo del que dio el solar para hacer la escuela. Pero aquí todo se lo lleva el ayuntamiento, todo se lo lleva el que sea, y el pueblo no tiene nada. Y así, si tú te pones a recordar a lo mejor un día de tu infancia, un día cualquiera de tu infancia, ¿cómo eran vuestros días? Es que antes no, vamos a ver, tuvimos una infancia llena de trabajo, llena de miseria y de todo, porque no había de nada. Pero era una infancia que igual antes le decíamos los tercios. Antes decíamos, el tercio era ir a rezarle 9 noches el rosario a la iglesia. Pero más bien lo hacíamos porque era la única oportunidad que teníamos para hablar, para irnos, para si tenías un novio verlo, y esas cosas así, aunque no era mucho, pero oye, mira, si llueve de aquí a tal lado, le ofrezco unas novenas, le decían las novenas, a San Antonio. Y después íbamos esas 9 noches a rezar el rosario. Pero era la oportunidad de si tú tenías un pretendiente, aunque nada más que verlo y eso. Porque si se rezaba por la noche
Y si tenías un pretendiente y te acompañaba, la viejilla iba con el farol encendido atrás de ti. Entonces, era una infancia, yo qué sé, yo la recuerdo bonita, porque ni tanto como antes, ni tampoco como ahora. Y yo tuve 8 años hablando con mi novio, con mi marido que descanse. Éramos primos hermanos. 8 años. 8 años. Y fue a mi casa cuando se lo dijo a mi padre que antes los primos hermanos había que ir a arreglar los papeles 3 meses antes, porque eran primos hermanos. Y cuando le fue a decir a mi padre que nos íbamos a casar, entró a mi casa, los demás por ahí. Y hoy tiene el crío, hoy mañana tiene el novio y pasado mañana se acuesta con él. Por eso te digo que una infancia, qué sé yo, apreciabas más las cosas que hoy. Porque hoy no se aprecia. Hoy tiene un pretendiente esta noche, o baila con él esta noche y esta noche me gusta acostar con él. No lo hace por amor, no lo hace por... Yo qué sé, yo para mí... Sí, es diferente. Es diferente. Y por ejemplo, cuando eras más chiquitita, ¿vosotros a qué juegos, a qué cosas jugabais los niños? En primer lugar teníamos poco tiempo de jugar. Porque teníamos poco tiempo de jugar, porque aquí se cultivaba y el que no servía para arar, servía para atajar el camello a cuidarlo, o cuidar las cabras, o hacer algo. Poco se hacía. Pero, pues, ¿a qué jugábamos? A las casitas con tiestitos, le decíamos a un plato cuando se rompía, que ni eso había, porque si se rompía, había un señor que los pegaba, decía, ay, vamos a llevarle este plato a Moisés, el que está en la molina enfrente de allí, que los rañaba como con una fera, le ponía así, le ponía una pasta y juntaba los cachitos y se le añaba el plato. Por eso te digo que ni con esto. Pero los molinitos eran de verol, cogíamos un palito y poníamos rueditas y hacíamos un molinito de verol, los cochitos de cajitas de cerveza. ¿Cómo hacíais el de verol? ¿Con un palito y luego le poníais trocitos? Hacíamos un cajito así, después cortábamos rueditas redondas y con palitos enganchábamos las rueditas de aquello y resultaba como un molinito. Ah, qué bueno. Los cochitos con tapas y cajitas de membrillo de ese, que venían en unas cajitas de madera, y esos eran los juguetes, y casitas con tiestitos, las muñequitas de trapo. ¿Y teníais juegos de estos como el corro de la patata o como lo de la zapatilla por detrás, que va un niño por detrás y uno la esconde y tienes que adivinar cuál es, y cuando la adivina sale corriendo y le coge y eso? Sí, el correcamino, le decíamos. ¿Y cómo era? Y ¿Cómo era? también la soga esa para saltar, no sé cómo le dicen hoy. Sí, la cuerda, la soga. Sí, la cuerda. La comba la llamaban. La comba. ¿Y cómo era lo del correcamino? ¿Cómo lo hacíais? Pues a lo mejor tú ibas por aquí y si no salías allí, te daban con la zapatilla, te escondías por el otro lado, yo me escondía por el otro, y así. Como un pilla-pilla casi, ¿no? Como el pilla-pilla. Era una infancia bonita, sana, pues a veces nos juntábamos los primos, había poca gente en el pueblo, porque aquí, qué sé, había 50, 60 vecinos, no había más. Y todos éramos, pues el que no era primo era vecino, el que no era hermano, porque en casa de mi padre eran 11. Y todos estaban casados en el pueblo. Cuando yo me casé, dice, el cura dice, ¿y tú no tienes con quién casarte, sino con un primo hermano? Digo, es que en casa de mi madre eran 6, el otro eran 12, el otro eran 11, y todos eran primos unos de otros, éramos toda familia. Y no había coche, no había nada para uno salir a otro lado, porque aquí la fiesta que más íbamos era Corralejo al Cotillo. Y íbamos para estar 3 días, porque ibas caminando. ¿Y dónde dormíais? ¿En casa de amigos? Pues siempre tenía de Corralejo al Proponer, íbamos siempre a casa de una señora que se llamaba Dorotea, y ellas venían a mi casa, a San Antonio,
Pues al cotillo íbamos al Roque, que tenía una tía, un hermano de mi padre y de mi suegro. Mi padre y mi suegro eran hermanos, que era casado en el Roque, íbamos allí. Ellos venían a mi casa para el día de San Antonio y así. Y que no había nada. Yo me acuerdo, mi madre para el día de la fiesta, traíamos el mantel, las cucharas, los canderos, los platos, todos de casa de mi tía, para celebrar la fiesta. Y mi tía, para buen viaje, nos llevaba de casa de mi madre. Era una vida, yo qué sé, pasábamos trabajo, pero era bonita. Después de todo, era bonita porque había amistad. Hoy no hay amistad. Hoy ni los mismos hermanos. Ni los mismos hermanos tienen amistad hoy. Antes se miraba la familia y se miraba, yo qué sé, había más unión, había más cariño, había más un cochino que se matara, se juntaba todo el pueblo. Se compartía, ahora la gente... Compartía todo. Yo a mi madre la vi siempre compartiendo, porque mi padre trabajaba mucho con el padre de Domingo González, con Ramoncito, con Pedro Chacón en el Roque, que tenía, porque oraba jibes y eso. Y siempre rafañaba algo. Siempre pues traía algo de comida, como tenían tiendas y tenían. Y mi madre siempre andaba con el catarrito a casa de mi tía, aunque sea para los más chicos, con el calderito para llevarle a los más chicos. Claro, sí, lo poquito que tenía lo compartía. Lo compartía. Hoy no, hoy tenemos más y somos muy egoístas. Es así. Todo el mundo. No, incluso oyes cosas, decir por ahí cosas que a mí me sorprenden como, uy, esa persona tan generosa algo querrá. Y es como, no, es que hay gente que da porque da, ¿no? Hay gente que da porque comparte, porque le nace. Mi madre era una mujer muy generosa, muy servicial, ella, un enfermo que hubiera, o cualquier cosa que ella tuviera, siempre estaba. En casa de mi madre no había nada para ella. Y andaba siempre, que si había un enfermo, o que si una daba luz, o que si una se moría, era la partera, la médico, era todo. Y mi madre era muy generosa, Dios la tenga descansando, pero era muy buena. Sin embargo, en su enfermedad fue la persona más aquecosa que yo he visto en mi vida. Porque tú veas cómo somos las personas. De ser tan buena, tan bondadosa, a ser fulanita si come bien, la otra si está bien atendida. Todo el mundo estaba mejor que ella, mamá, pero ¿cómo las ha visto? Que no sale de aquí. Ay, sí, pero fulanita está bien, la otra está bien atendida, la otra está... Todo el mundo estaba mejor que lo que estaba ella. Se sentía que estaba ya de menos, ¿no? Así no es que... Por eso te digo que... ¿Tú te llevabas mejor con ella o con tu padre? Yo creo que mi padre era... Nunca salimos sin permiso del Bombay, antes era... Espera un segundito, ¿cómo se llama la señora? ¿Cómo? Dalsi. Dalsi. Diga. Porfa, intenta no hacer mucho ruido, que se oye mucho en la entrevista, ¿vale? Porfa. Ah, bueno, tranquilo. Perdona, que sé que tienes que trabajar. Gracias. Y lo que había era el respeto. Nunca nos pegó, nunca nos dijo, no salga, si tu madre os lleva, si tu madre os deja ir. Esa era la palabra de mi padre. Una vez le dije yo, papá, llévame al baile, yo soy la más pequeña. Dice, no, porque a tus hermanos no las llevé nunca. Y si te llevo a ti se enfada. Pero nunca eso, ni se metió con novios, que antes se metían mucho con pinturas, con novios. Mi padre no. Yo de mis padres de verdad no tengo nada que decir. Porque... ¿Cuáles son las lecciones de vida así más valiosas que tú tuviste de tus padres? Yo qué sé, yo era la más chica y ya, pues cuando ya fui creciendo, ya mis hermanas estaban casadas y
Y yo fui casi la mayor que me casé con 29 años. Y yo puedo decir que no sé explicar lo más valioso que tuve. Porque yo, chica, mi madre andaba siempre con la yola, pero mi padre nunca, ni nos quitó el gusto, ni... Yo los adoraba mucho, de verdad. Pero cosas como a lo mejor ellos con su ejemplo te enseñaron a ser trabajadora, generosa, todas esas cosas, lecciones de vida, digo, en ese sentido, y cosas positivas. Eso sí, porque ya te digo que antes no había huevos, no había nada. Entonces desde que nacía, igual que los míos. Yo los míos, desde chico, Petro se casó con 16 años recién cumplidos. Y yo la dejaba aquí con los niños y mi suegro. Y yo iba a plantar o a arar o a arrancar a lo que tuviera. Y una niña de 10 años y ella me hacía de comida, ella bañaba a mis hijos, ella bañaba a mi suegro, no lo metía en la bañera, que cuando eso pues tenía bañera en los baños que se usaba, y después ya lo asentaba ahí fuera en una piedra, lo bañaba y lo afeitaba. Mis hijos fueron grandes, desde chicos fueron grandes. ¿Desde qué edad recuerdas tú que arrancaste tú a trabajar, a ayudar en casa y todo eso? A trabajar en Las Palmas fui con 11 años. ¿Con 11? ¿A la zafra? Con 11 años. Me pusieron 14. Primero empecé a recoger tachas, después tomates, después a pegar etiquetas, que hasta una noche me quedé dormida porque en pileta trabajábamos. Nos asentamos arriba, yo y una chica de Villaverde, nos asentamos en los ceretos donde empaquetaban los tomates. Nos cruzamos una a otra cuando pasaron lista. No estábamos durmiendo. Con 11 años, ¿qué? Normal. Por eso te digo que uno no tuvo infancia, uno no tuvo nada. Sí, total. ¿Y cómo os organizabais en la casa? O sea, ¿era tu madre o tu padre quien decidía qué hacía cada día cada uno? ¿O cada uno teníais todos los días la misma función? ¿Cómo os organizabais para trabajar? Mi padre estaba casi siempre en la calle porque estaba trabajando. Mi madre es la que nos organizaba, pero mis hermanas pasaba lo mismo. Mis hermanas no había que organizar a nadie, sino cada uno sabíamos. Cogían los camellos, a arar, a arrancar, cuando había que arrancar, a cuidar animales, a cargar agua. ¿Sabes dónde está el campo de fútbol? Sí. Bueno, pues de ahí se cargaba el agua a la cabeza, una lata de agua a la cabeza. Y con esa lata de agua tenías para el día. ¿Para los 6, para los 8 de familia? Para todo. ¿Pero cuánto pesaba la lata? Te lavabas la cara, el agua a la pileta. Fregabas la loza, el agua para el cerdo. O para la pila de la gallina. Y en mi casa siempre hubieron plantitas. Y con eso, más o menos, viendo de Tintaya para acá, donde le dicen los ablitos, hay como una fuente. Allí íbamos a cargar agua. En las barricas. Ahí cerca de... De Esquinzo, por ahí viendo. Sí, ya sé. Viendo como para Esquinzo. Se cargaban en barricas de madera, los camellos, y se traía, no era lluvia, pero era como salobrito para tener, para si tenías algo más que lavar o echar agua a animales o algo. Porque no estaban sino frente al campo de fútbol hay unos arribes. Aquellos los abrió el pueblo. El que podía, pues, a dar más peones le tocaban 2 dedos de agua o 3 dedos, según el agua que cogiera, gracias a que llovía. Porque después todo el mundo tenía camellos, todo el mundo tenía cabras, y era para... Así, una familia como vosotros, por ejemplo, de 6 hijos, ¿cuántos animales teníais de camellos, de cabras, de gallinas? Pues de cabras a lo mejor teníamos... Cabras no tuvimos nunca muchas, 30, 40 cabras tendríamos, y camellos se habían 3, 4 camellos en todas las casas. Un burro, porque era para cargar hierba, para cargar agua, era el medio de transporte que había, era el camello. Coches aquí no había. Entonces, para todo sitio,
Ibas en el burro o en el camello. Me llevaba al gofio y iba a correrles a llevarle el gofio a lo del barco, pero llegaba a tostar hasta 5 y 6 fanegas de trigo. ¿Tú sola? Yo sola. No tenía la comodidad de hoy porque no tenía baño. Los baños, tenías que bañar a los niños en un baño, tenías que echar fuego para hacer la comida, tenías que lavar a mano, hasta que vino la lavadorcita esa de molinillos. Compré yo una y le compré otra mía, que ella se casó con 16 años. Mira tú. Así es que si empezamos a contar trabajo. Y volviendo a cuando eras chiquitita, entonces, que creo que te he interrumpido, ¿cuántos animales teníais en la casa? ¿Un camello, 2 camellos? Muchas. En casa de mi madre teníamos hasta 5 camellos. 5 camellos. O sea, pero teníais entonces un montón de terreno para arar, muchas gavias. Claro, antes sí. Y después aquí en mi casa teníamos 2, cuando yo me casé. Y en esa época las gavias ya eran vuestras, ya no eran de terratenientes, o era de otra gente. No eran nuestras. Sí, lo que hacíamos es arar pues tierras de medias, como se decía. Que ibas, arabas, arrancabas, trillabas, y después se cogía 3 fanegas de trigo, 1 y media era para ti, 1 y media era para la de la tierra. Trabajamos mucho. ¿Sabes dónde son los resquetes? Sí. Bueno, pues allí arábamos nosotros y arrancábamos unas tierras que eran de un tío mío, de mi tío Bernabé, en Villaverde. Íbamos de aquí a allá caminando, veníamos caminando, y a veces cuando estábamos arrancando nos quedábamos, hacíamos el montón, como se decía, se juntaba la cementera, se hacía como un soco y nos quedábamos para arrancar al otro día tempranito. ¿Allí a la intemperie? Allá allí en medio de la nada. Allí en los resquetes, como le digo, yo cuando paso por la autovía, digo, mira dónde yo estaba arrancando. Total. Y para los animales no había esto de millo ni nada, pues íbamos a cortar genequenes, a Villaverde, aquí, para después picar, para después echarle a los animales. Se pasaban trabajo, hoy no se pasan trabajo. Sí, no parabais desde la mañana a la noche. Y en mi casa no había sino mi padre estaba trabajando porque hacía falta la peseta. ¿Él qué hacía? Él era maestro albañil, obraba mucho los depósitos de agua. Donde hubiera un depósito de agua, ya lo llamaban porque era como si echaras el agua en la botella. Y hacía falta el dinero, entonces después todos éramos mujeres, teníamos que trabajar. Y por ejemplo, ¿qué eran las cosas que eran como más difíciles de conseguir? Porque yo supongo que para comer con los animales, con lo que plantabais, con los quesos que hacíais, con los huevos, para comer lo básico teníais. Pero ¿qué era lo que entonces se consideraba un artículo de lujo? ¿El aceite, el vinagre, esas cosas? El aceite, el vinagre, la verdura. La verdura era un artículo de lujo. La verdura porque sí se plantaba papas, pero lo demás plantaba cebolla, ajo, pero lo que es después col, todas esas cosas era más difícil de conseguir. O sea, las acelgas, las zanahorias. Eso nada, eso se compraba para la fiesta. Y teníamos que encargarlo al supermercado para que nos trajeran, mira, yo quiero tanto, porque no lo traigan tanto. O sea, que si alguien te quería hacer un regalo muy lujoso, te regalaba aceite o vinagre o azúcar. El aceite que se usaba era, todo el mundo criaba un cochino, un cerdo, un cochino le decíamos antes. Entonces lo engordaba, no se desperdiciaba nada. Se mataba, se limpiaba, se quemaba, se limpiaba el cochino y después se sacaba el tocino. Y la baña se derretía, se ponía en un frasco y ese era el aceite que usaba. A la manteca, entonces cocinabais. La manteca. O sea, que si pronto alguien te traía aceite era como lo más. Era así, si quería freír alguna cosa la freía con manteca. Y claro, y para los potajes, pues echabas un trozo de carne, un trozo de tocino, un hueso, porque se mataban y como no había frigorífico, se ponían en una barrica con sal. Y ahí te duraba hasta que se te acababa. Y, por ejemplo, ¿vosotros hacíais trueque o cuando tú eras pequeña ya no se hacía trueque? Que a lo mejor la gente de la mar
os cambiaba cosas. Sí, a lo mejor cambiábamos, yo iba hoy a rascar contigo, mañana venías conmigo, o si tú tenías garbanzo y yo tenía judía, nos la cambiábamos y esas cosas así. ¿Y vosotros con la gente del Cotillo, de Corralejo, cambiabais también producto? Sí, ¿Qué tipo de cosas cambiabais? pues ellos llevaban grano y ellos nos daban pescado, pardelas, me acuerdo que cuando eso se cogían muchas pardelas y se venían a vender pardelas, que a mí no me hacía mucha gracia, pero era lo que había. Y, por ejemplo, de estas cosas, de los trueques y demás, la gente, estaba pensando, la gente cuando iba a pescar, ¿qué tipo de cosas se llevaban cuando tú eras chica? Ya cuando eras más grande, que ya había más bolsos de estos cosidos y tal, no. Pero cuando tú eras chica, tú cuando veías que la gente que iba a pescar, ¿qué llevaban? Las seretas para llevar el marisco, para cuando iban a coger lapas, por ejemplo, ¿qué llevaban? Pues vamos a ver. Aparte del lapero. Mi padre mismo tenía una casita ahí en Las Salinas, decíamos. ¿En las salinas de ahí abajo? Sí, ahí en Las Salinas, donde le dicen Las Salinas. Bueno, todavía está la casita allí, que un sobrino mío es el más que va, pues el ayuntamiento empezó a tumbarlas todas, pero que si no tenían puertas no las tumbaba. Entonces el arreglado iba allí, o cualquiera que vayamos, y si llevas el colchón después te llevas todo lo que tienes allí. Y llevaba un gofio, y si cogía algo de la mar, o un poco de queso que casi todo el mundo tenía, o un cacho de tocineta, que la tocineta pues no sé si sabes lo que es. ¿Qué son? ¿La piel? No, la tocineta era, matábamos una res, se bañaba bien, se ponía en sal, se tenía 2 días, 3 días en sal, después se llevaba a la mar, se lavaba y se tendía y se secaba la carne. Entonces eso uno servía para echarle al potaje, pasar y para eso así. ¿Y qué parte de la res era? Toda. Se mataba una cabra, el polvorero, un macho, y se la llevaba así, los huesos se separaban de la carne y todo, y después se ponía en sal, se tenían 2 o 3 días en sal, y después se lavaba y después se secaba. Y eso se llamaba tocineta. Eso se llamaba tocineta. O sea, que a veces llevabas eso y cambiabas por pescado. Y queso siempre, como todo el mundo vivía de un animal, siempre queso tenía, y el gofio. Gofio sí tenía uno, porque siempre tenía grano. Si había viento, porque si no tampoco. Y eso, y cuando la gente iba a pescar y a mariscar, ¿dónde ponía el pescado? Lo secaba. Pero no lo cargaba hasta casa. No, se quedaban, bueno, si a lo mejor iba y ibas para venir en el mismo día, pues ibas en un burro y lo traías. Pero lo llevabas en las cestas esas que son como de hoja de palma. Allí había un señor que estaba mucho en Majanicho no, en La Salina, y cogía pulpo y cogía eso y secaba, los guisaba y después los tendía a secar y después los vendía. Y la sal también la cogía, como estaba fijo allí, y nosotros íbamos pues caminando hasta allá abajo o en un burro para coger a lo mejor si cuadraba un poco de sal para venir caminando otra vez para arriba. Y al que se dedicaba pues a ir, cogían purgado, cogían lapas y después las ponían en vinagre. Pero en vinagre ya las pondrían en la casa, pero de la costa a la casa, ¿qué las llevaban? Si la las sereta. el mismo día, pues te aguantaban a guisarlas en tu casa. Claro. Y una cosa, por ejemplo, ahora hablando ya de todos estos remedios que tú conoces de hierbas y tal, ahora tenemos las cocinas eléctricas, antes era la UCI, pero cuando tú eras pequeña, la cocina se tenía siempre encendida para cuando te tenías que cocinar algo, o sea, el fuego de la cocina se tenía todo el día encendido, ¿cómo se hacía? Eso cocinábamos con leña. Con leña íbamos, pues, se iba a coger ramas en el tiempo de que iba a ser el invierno, ibas como todo el mundo tenía camellos, vacas y todo eso, a coger la caca seca para amontonarla, a petar fuego. Y vas a coger ramas y aulagas y para tener
para echar fuego. Era lo que había. Porque antes, después empezaron las cocinillas esas de eso, pero nada, aquí, bueno, yo después de casar cociné mucho con leña. Después empezaron a venir las cocinas y después tanta comodidad ahora ya. ¿Y el pan lo hacíais siempre vosotros o se lo comprabais a un vecino? ¿Cambiabais a lo mejor el gofio que tú preparabas por el pan? ¿Cómo hacíais? Antes éramos hasta algo corta porque vamos a ver, no había fideo, no había aceite, no había azúcar, que eso venía por la cartilla, pero el grano casi siempre todo el mundo tenía. Se hacían los pajeros y se guardaba el grano allí y teníamos el gofio. Pero el pan amasábamos todos los años para la fiesta. ¿Solo amasabais para la fiesta? ¿No hacíais Solo pan para todas las fiesta. semanas? ¿No hacíais pan para toda la semana? Los 3 días antes de moler la harina, se cernía y lo que hoy llaman el pan integral lo hacíamos, antes le decíamos torta. Y nos comíamos ese pan y el pan blanquito lo dejábamos para el día de la fiesta para darle a los allegados. ¿Y cómo se os Pero- mantenía? Sí. Sin ponerse duro. El pan hecho así aguanta hasta una semana y después ya cuando pasaba la fiesta y eso, porque claro, se cernía, se guisaba primero uno y después para el día de la fiesta se amasaba el pan blanco, como le decíamos. Y después pues, la fiesta aquí duraba siempre 3 días, 4, se cortaba y se hacía bizcocho. ¿Quieres que te traiga un poco de agua? Que estás hablando un montón. ¿Seguro? Y se hacía bizcocho. Bizcocho. Se metía en el horno otra vez y se hacía bizcocho, y era más bueno. ¿Y cómo hacíais el pan entonces? Porque ahora se pone un montón de cochinadas, pero supongo que en esa época las cochinadas no existían. ¿Cómo hacíais el pan antes? No, cuando se hacía el pan, al proponer se hacía el pan este año, se guardaba un trozo de masa. Ese trozo de masa se ponía duro. Y cuando fueras a amasar otra vez, 2 o 3 días antes lo ponías de remojo para que se desliera y se hacía la levadura. Entonces siempre tenía la levadura, siempre tenías el cuajo. Hoy lo hace con levadura rápida, pero antes se hacía así, se hacía un trocito de masa y se dejaba dura. Y cuando ibas a amasar, la echabas en agua el día antes para que se te ambrosara, la desleías y hacías con harina y aquello se venía y era la levadura. Y entonces lo mezclabas con la harina y lo dejabas una noche, ¿o cuánto tiempo lo dejabas para que fermentara con la levadura? Se dejaba una noche para que ella fermentara. Y después cuando fueras a amasar, al otro día ya la echabas allí y ya esa era la levadura del pan. Y yo me he dado cuenta que aquí hacéis el pan diferente que en otros sitios, que a mí me encanta, y le ponéis matalaúva. ¿La matalaúva para qué se le pone? ¿Para el sabor? ¿Para los gases? Para el sabor, Ah, vale. para el sabor. Buenísimo. Es buenísimo. Para mí es el pan más rico que hay. De verdad que sí. Y el que sobraba así lo partías después y luego bizcochabas y sacabas las rasquitas de pan, parecían galletas. No tiene que parecer, no se parece al pan de hoy ni soñado. Pero vamos a ver, que yo he hecho ahora mismo con comprar la harina y hacer pan, que yo tengo un horno, y no queda. Con la levadura esta no sirve igual. ni la harina. Y para hacer la harina, siempre cuando hacíamos harina para la fiesta, se picaba la piedra de la molina y se molía la harina con la piedra picada. ¿Cómo picabais la piedra? ¿Con otra piedra? Con un cincel se iba picando así, porque claro, de moler la piedra se iba quedando lisa. Claro. Y entonces para moler el trigo se picaba la piedra y se molía. O sea, era todo un ritual anual. Sí. ¿Y qué diferencia había entre el pan integral, lo que tú has dicho antes que hacíais como un pan integral que era una torta, y el otro? Pues se cernía la harina con el sedazo del gofio, que antes no se hacía el gofio, se sedaba. Entonces después cernía la harina con otro, la cernía 2 veces, la trituraba 2 veces. La primera vez la botaba
La botabas no, para los animales, no se botaba nada. Y después, cuando la ceñía por un cedazo finito, en mi casa estaba el cedazo hasta los rodillos, para ceñir, entonces salía la harina finita, y lo que quedaba por arriba era lo que se hacía el pan integral. Que le decíamos torta. ¿Y todo el mundo tenía un molinito de estos en su casa? O sea, casi todo el mundo tenía una piedra de moler. A lo mejor no una grande. No. Aquí mismo pues estaba esta, que era la de mi suegro, que lo compró él, soltero en Pájara, que fueron a Cuba 3 hermanos a trabajar, y cuando vino compró la molina esta en Pájara. Estaba la que está del lado de la iglesia, y después otro señor compró un molino, no sé dónde lo compró, que también está allí del lado de la iglesia. Y otro había aquí por detrás, en Mazo, como decíamos, había otro señor que tenía una molinita con 4 aspas pequeñitas. Y en el Roque había una molina también. Y en Villaverde sí hay también unos cuantos molinos. ¿Cuándo se dejaron de utilizar las molinas? Pues... O sea, ¿funciona hasta hace poquito o no? ¿Dejaron de funcionar hace mucho? La mía sé que Manuel es por lo menos 40 años, porque vino un viento y ya no la rompió, ya mi suegro viejo, mi marido malo, y ya no se arregló más. Y ahora como ya hay panaderías y el pan va y lo compra, ya no sé. Ay, pero no tiene Ni se parece. Ni se parece. Yo me acuerdo de los bollos cuando era pequeña yo y del pan cuando era pequeña yo. Y podías comer un montón y estabas bien. Ahora te comes un trocito así de pan y se te hincha todo el cuerpo. Es que la harina misma. Ayer fui a la caldereta, que mi nieta vive con un chico en la caldereta. Y hicieron allí comida, y como la madre estaba aquí, fuimos a la caldereta con él y habían hecho pan, pero en un horno. Dijo, ¿qué va? Hoy mismo ella lo hizo bizcocho porque ya hoy estaba duro, mi parecer. Y antes lo teníamos 3 o 4 días el pan, y después cuando lo partías para hacer bizcocho, lo que sea, y los olores, daba gusto y parecía galletas. Pero ni la levadura ni la harina, claro, la harina cualquiera sabe cuándo está molida. Y de molerla con la piedra recién picada, molerla y hacer el pan, a tenerla día, tiene una diferencia que da miedo. Claro. Pues yo he hecho pan de esa harina, que tengo un horno y lo he hecho, y no, ni parecido. Ni la levadura, ni el pan, ni la harina. Oye, me decía eso, Nial me decía que tú habías conocido al médico Los Corderos o has oído hablar de él. Yo no lo conocí, mi madre sí. Mi madre sí, porque él venía mucho a casa de mi madre. Él vivía en Gran Barranco. Y cualquier persona que se ponía mala, iban a buscarlo en un burro para él venir en el burro. Pero eran días de viaje, ¿no? El día. Una vez dice que fue no sé si eso se podrá grabar. Sí, luego no lo ponemos, lo que sea. Tú borras después lo que nos... Fue a buscarlo porque la mujer estaba con dolores. Fue y tropezó con un amigo y se le aclaró el día. Dice, muchacho, ¿Y se le qué? Y se le aclaró el día. Y no... Dice, muchacho, no venías a buscar al médico porque tu mujer estaba con dolores de parto. Dice, sí, pero cuando yo salí ya tenía el conejo así, yo creo que ya iba a parir. Ay, Dios. Porque claro, iban a buscarlo, él venía en un burro, iban a buscarlo en un burro y él venía en el burro. Claro, tardaban muchísimo. Y él venía mucho a casa de mi madre. ¿Y la gente le quería a él, al médico? No había otra cosa. ¿Pero tenía buena reputación él? Pues como que no había otra cosa con lo que te mandaban, si te curabas, y si no te morías, pero bueno, como hoy también. Pero todas las medicinas te las hacía con hierba. Te guisaba con azúcar y hierba y un lamedor le decía. Y con
eso te curaba una para una cosa, otra para otra. Porque usaba, yo vi a mi madre que si te veía con mucha fiebre te daba hierba clean, si la encontrabas amarga no tenías neumonía, y si no la encontrabas amarga tenías neumonía, y eso te la consta. Y las ortiguillas, y la conservilla, la borraja, la estrella al mar, todo eso guisaban todos juntos y le echaban azúcar y con eso con lo que curaba. Y todas esas hierbas crecen naturales en el campo, espontáneo. Hoy pero, no salen porque no llueve. Pero no se pueden plantar. O sea, No. si uno se quiere hacer como un huerto con todo eso para curar, como un huerto, yo no he visto así nada. No se puede, Sino ¿no? cuando llueve salen en el campo. salen como espontáneas. Sí. Mm. En mi primo siempre tenía mucha fe en la conservilla. Siempre tenía conservilla. ¿Y para qué sirve la conservilla? Para eso de la gripe y para eso. ¿Y el marrubio, sabes para qué sirve? El manro, no sé para qué sirve. Sé que decía antes, había un refrán de almanrubio, no me acuerdo cómo es. Si la mata del marrubio vieres, ¿cómo es? O algo así, que no Sí, coges. Sí, no, ahora mismo no me acuerdo. Sí, yo lo leí ayer, pero ahora mismo no me Sí, yo acuerdo. también sé, manrubio, no sé. Había un refrán sobre el manrubio. Y hay más refranes sobre las hierbas, sobre las maneras de curar y eso, que a lo mejor la gente se los aprende así para acordarse. Pues yo no me doy cuenta. Pero sí, las hierbas habían todo asegurado con hierbas y con cosas naturales. Ahí en Villaverde había una prima de mi madre, señora Lola Fajardo, no sé si la habrá oído. A la hija de Lola es a la que le publicamos este año el libro, a Carmela. A María. A Carmela. No, entonces, La hija de Lola Fajardo. Lola Fajardo tenía una que se llamaba Maruca y otra Serafina. Ah, pues entonces a lo mejor no es la misma. A lo mejor Carmen Fajardo es la hermana de Lola Fajardo, puede ser. Mejor. Esa mujer te curaba cosas de uñero, de cosas así. Yo me acuerdo una vez arrancando, se me hizo a mí en un dedo, así fue, como ya que no podía aguantar. Y cogió, ella hacía como encuentes, le decía, y me clavó un alfiler así, frente al hueso, y me cortó con una hojilla a sangre fría. Y después me mandó eso, y con eso se me curó. Que se me hizo como eso de estar arrancando como un caldo. ¿Pero qué mezcló? ¿Grasa y hierbas o algo? Yo no sé lo que hacía ella. Yo otra vez me salió un divieso aquí en el lado de un pie. Un divieso que es como un bulto. Como una vejiga, como así. ¿Pero qué? El pinchado. Y fui y dice, cuando hagas caca, la coges y te la pones calentita ahí, y te la tienes hasta el otro día. Al otro día me amaneció, parecía una flor, y toda la porquería va afuera. Porque tú veas, Curioso, ¿no? curioso. O sea, me han dicho que el médico de los corderos usaba caca seca, tanto de perros como de gallinas, para curar ciertas cosas, no me acuerdo ahora el qué. Antes se usaba mucho eso, pero no sé para lo que es. Yo sé que con la caca de las personas, cuando te salía un divieso, le decían antes, una vejiga así, te ponías un parcho de ahí y te amanecía toda florecida así. Increíble. ¿Y vuestra madre siempre os curaba con remedios naturales? Sí, para la ronquera te daba un huevo del día con azufre. ¿Un huevo del día con azufre? ¿Y el azufre dónde lo sacaba? Azufre había en la farmacia, pero no... Ah, de la farmacia. De la farmacia, pero no contaminado como hacen hoy, sino azufre virgen. Un huevo con azufre. ¿Y te lo comías crudo o cómo? Crudo. ¿Y eso era para...? La ronquera te ponían petróleo, te daban a beber un poquito de petróleo, te untaban con sobo carnero, era lo que había, hoy está el Vivaporú,
Pero antes era el cebo panero, lo derretías con petróleo y te untabas la garganta, te untabas las orejas. Los remedios que había antes. ¿Y tú a tus hijos ya empezaste a darle medicinas de las comerciales o también los has curado con remedios naturales? Primero le hacía más o menos, hoy todos a la farmacia. Hoy todos a la farmacia. ¿Y tú qué crees que funciona mejor? Yo creo que los remedios caseros funcionan mejor. Porque yo me tomo un jarabe y a lo mejor no me asienta y después hago agüita. Mi madre siempre decía las agüitas de 3 hierbitas. ¿Y qué le ponía? ¿Qué le ponía tu madre a las agüitas? Pues a lo mejor con cervilla, orégano, si estaba ronco, tomillo y... ¿Tomillo que era más para la garganta, para la barriga? El tomillo era más para la garganta, para la gripe. De esto, hierba clean, si tenía neumonía, y después la neumonía, si no la cortas con cuca, no se corta con nada. ¿Con qué? Con cuca, ¿Con cucarachas? con cucaracha. ¿Pero cómo las hacen hervidas? Hervida. De esas pequeñitas de humedad, echar en nones, 5, 7, 3 y dársela de 3 veces. Si no cortas la neumonía con eso, y la hierba clean, si tú te la tomas y la encuentras amarga, es porque no tienes neumonía. Ahora sí te la bebes, porque es una hierba amarga, amarga. Yo la tengo siempre en el frasco. La seco y la tengo siempre en un frasquito. ¿Qué la secas boca abajo? ¿O da igual cómo la secas? La tiento así sobre, la pongo ahí donde le dé el airito, no le dé al sol, y la seco. Porque José el mío a veces le daba fiebre, a Esteban le daba y me decía, mamá, déjame agua con cucaracha. Ya ni se ven esas de humedad. Es verdad, muy pocas veces se ven, solo se ven las gordas. Se ven las gordas. Pero yo me acuerdo de una vez una niña que había aquí y él fue a casa de mi madre, el hermano, y dice, ay, que se nos ha puesto la niña mala. Y mi madre le hizo aguacuca y cuando eso lo estaba haciendo el médico don Gerardo. Y cuando llegó dice, tenía una neumonía grande, con lo que se la han cortado, no sé. Pero Y había sido con el agua de cuca. dice, ¿Quieres un poquito de agua? tráeme el frasquito. Dice, con lo que se la han cortado, no sé. Pero si la niña no estuviera viva. Fíjate. Dice, si no, ya la niña no estuviera viva. Y para el estómago y esas cosas, o, por ejemplo, ahora la gente están todos, ya sabes, con los nervios, todo el mundo tomando pastillas para los nervios. ¿Tú crees que antes no había tiempo para estar nervioso o la gente tomaba hierbitas? No tenía tiempo para estar nervioso. Lo de la ansiedad no existía. No te daba lugar. No te daba lugar. Sí, pero por ejemplo, cuando la gente a lo mejor de pronto tenía un problema económico y cosas así, no tenía esos problemas de nervios que tiene ahora la gente. No tenía esos problemas de nervios porque, bueno, nervios siempre no había. Mi madre era, una vez trabajando en pileta, se le caprichó que le habían hecho algo malo y llegaba a la caseta donde vivíamos y los temblores tuvimos que venir y no era solo nervios. Pero antes no teníamos tiempo de pensar en nada. Hoy tienes tiempo de pensar en todo. Porque tienes todo hecho. Y si dices, hoy no tengo ganas de hacer de comer, vas a la tienda y compras. Total. Ya antes tenías que ir por la leña, poner los garbanzos de remojo y estar al pie del fuego para hacer de comer. No tenías tiempo. Y lavar a mano y hacer todo. Hoy creo que los nervios es una enfermedad. Total. Es una enfermedad total. Pero hoy no tienes tiempo de coger nervios. Y pero, por ejemplo, si alguien porque había pasado algo grave o alguna desgracia familiar estaba mal o tal, ¿también se usaban hierbas para animarlo o para tranquilizarlo? Vamos a ver, siempre se ha usado la valeriana, la tila,
esas hierbitas para hacerte un agua, pero después si te sentías mal era con ponerte a la madre. Ah, vale. Claro. En Villaverde había una señora muy buena para eso. Mi hermana también era muy buena para eso, que vivía en los valles, también era muy buena para eso. ¿En los Valles de Ortega? Sí, ¿No? todavía hay muchas mujeres que lo hacen. El otro día una amiga me dijo que se iba a casa de la hija a colocarle la madre. O sea que todavía hay gente que lo está haciendo. Todavía sí. Mi hermano al proponer, en la antigua había una señora que vivía en Las Palmas y tenía 2 hijos médicos. Y la madre se le puso mal. Que ni ellos ni otras especialistas que lo llevaban, sino siempre dice, vamos a ir de vacaciones a Fuerteventura. La madre procedía de la antigua, a ver si hablando y dice, que una le dice, ¿por qué no llevas a tu madre a casa de Bernardito? Y los 2 hijos médicos, pues la llevaron. Y después dice que dice, nosotros con tanto esfuerzo, con tanto estudio, y la vino a curar una mujer sin haber estudiado nunca. Es que eso ha pasado mucho aquí, ¿eh? Personas sin estudios que curan más que los médicos. También la vocación, ¿no? Pero Sí, es muy curioso eso. por eso te digo que son cosas que mucha gente no cree, pero sí hay que creer. Yo creo en todo. Sea o no sea, no lo he visto ni quiero verlo, pero como decían la luz esa de Mafasca, yo no la he visto nunca. Ha trabajado en el sur, ha trabajado en Gran Tarajal, ha trabajado por ahí, ha andado más de noche que de día y no la he visto ni quiero verla. Pero un cuñado de mi hermana, una hermana mía de la más vieja, ella murió, dice, ¿sabes? Antes cuando no habían coches y venían los barcos a lo mejor 2 veces en semana, y él tenía un camión, iba pues con gente, con carga, con eso, pues a los pueblos por ahí. Andaba por ahí de noche y de día y yo no lo he visto. Una vez dice que saliendo para el puerto a los valles de Santa Inés, dice que se le bajaron una luz en el capón del coche y hasta que no llegó allá no se le fue. Dice, no volvimos a decir, no creo en una cosa. Por eso te digo que uno no sabe en lo que cree. No, y lo de la luz de Mafasca es que hay un montón de gente que la ha visto. Una vez viniendo de Villaverde, cuando bajaba ahí por el alivio Julián para abajo, dice, un oscuro en la camella cargada porque claro, íbamos a arrancar y después cargaba la camella, dice, un oscuro que no se veía nada. Y dice, yo creo que la camella se tropieza en cualquier momento y se caiga y la largó por delante para que buscara la vereda porque dice que no veía nada. Y dice que vio como si le había venido un relámpago. Y dice que se hizo así, que quedó la camella ardiendo, el burro ardiendo y él... ¿Y la camella y el burro murieron? No, pero que vía como si fuera... Fuego, si se había pegado fuego, pero que ni quemaba ni nada. Y hasta que no cogió aquí, que cogió el llano, dice que tuvo la luz esa acompañándolo. Como iluminándoles, claro. Como un milagro. Como un milagro que dice, pues, va el animal cargado, va esto, ve que tiene, que no se ve, dice como un milagro de Dios. Y mi padre no era mentiroso, pues yo siempre digo, en otro cualquiera que a lo mejor dice, pero mi padre era un hombre muy serio que no era mentiroso. Era muy serio él. Sí. ¿Y tu madre? ¿Tu madre era más bromista? Mi madre era más pegona. Sí. Pero no eran bromistas ellos, porque tú, por ejemplo, haces muchas gracias, así de pronto las dejas caer, pero... Sí era, pero vamos a ver, tampoco tenían ni humor ni lugar. Porque eran chiquillos, eran muchos, eran trabajos, sí, eran bromistas. Una tía mía vivía cerca allí. A veces mi hermana y una prima mía eran de una edad. Casi siempre se hacían los trajes iguales.
a lo mejor se ponían los trajes y salían por ahí, y era bromista así. Pero no tenía uno ese lugar ni la paciencia que tiene hoy, porque hoy, gracias a Dios, tenemos, como digo yo, tenemos de todo y tiempo para todo. A mi nieta le digo, trae un crío que tiene ya 30 años. Dice, no, yo no quiero crío. Digo, chacho, ya la gente no quiere ni parir, como digo yo. Ah, eso te quería preguntar yo, mira, lo has dicho tú. Entiendo que tu madre a vosotros os tuvo a todos allí en casa, ella sola, con ayuda de vecinas, de hermanas, de lo que sea. ¿Y tú también tuviste a tus hijos en casa o ya en el hospital? Los dos más viejos los tuve aquí. ¿Tú sola? Con mi madre. Mi madre y una tía. ¿Y cuando tú tuviste los hijos todavía hacían lo del velorio de paridas o ya no? No. Ya no, ¿no? ¿Tú llegaste a ver algún velorio de paridas? No. Yo no fui nunca. Ya cuando yo salí, eso de ir a casa de verla, sí, a verla y eso, pero antes que se iban tantas noches y eso, no. Y que la gente se iba ya a la casa de la persona que había dado a luz y se pasaban allí la noche y el día. No, a lo mejor ibas por la noche a estar allí y se hacían como unas fiestas y se cantaban y se decían. Pero yo de eso no pasé nada. Y luego cuando tú eras chica, todavía se hacía esto de hacerse como lances, de que a lo mejor tú le decías a uno una cosa medio en verso o en cantar y el otro te respondía como para picarse con la gente, como para... ¿Lo hacíais o no? Cuando yo era joven lo que se usaban eran las serenatas, ¿sabes? Sí. Te acostabas y después a lo mejor a las 12 de la noche o por ahí sentías tocando en la puerta y te cantaban y si tenías un novio, tenías cualquier cosa, pues te cantaban, te decían y eran serenatas que le decían. Ah, qué bueno. Y cuando ibais, por ejemplo, a arrancar y todas esas cosas, ¿no teníais como canciones que cantabais? Porque yo he oído eso, que la gente para aliviar el trabajo cantaban canciones, se hacían cantares. Sí, a lo mejor cantabas y todo lo otro, pero ¿sabes cuándo más se cantaba? Cuando ibas a la espionage que le decían que a lo mejor pues hoy va 5 o 6 conmigo, después esos 5 o 6 iban con otro, después íbamos al otro y eso así. Pero... ¿Y qué canciones cantabais? ¿Las tradicionales? Yo de eso, y me sabía muchos cantares, pero a veces, oh mira, me compraron un libro, dice, para cuando te acuerdes, abuela, vayas escribiendo tu historia. Pero a lo mejor ahora voy a decir un cantar y no me acuerdo. Y después se me viene a la cabeza. Pero sí, y los novios también le cantaban a uno cuando iba a un baile. Que tú ibas a un baile y la Isa y la malagueña era para el novio, las demás piezas tenías que bailar con los amigos y con los vecinos y los primos. O sea, las isas y las malagueñas con el novio. ¿Y todo lo demás? Para los primos y los amigos. ¿Y tú sí que has ido a los bailes de taifas, a los antiguos? A los antiguos, sí. ¿Y los chicos tenían que hacer cola afuera y dentro de la casa solo estaban las mujeres y las madres? Sí, y bailaban, a lo mejor, claro, a lo mejor era un saloncito como este. Por ahí había una tabla, porque no eran ni sillas ni nada, sino una tabla, y por allí otra. Por un lado se sentaban las madres y por otro las hijas. ¿Y los chicos llegaban? Los chicos a lo mejor entraban a bailar, pues 6 o 7. Bailaban 3 piezas, aquellos se retiraban y entraban otros. Y así toda la noche. Y así toda la noche. Y después si tú tenías un novio y te iba a acompañar a tu casa, porque no había coche ni había nada, pues la madre con el farolito encendía, pero atrás de ti. Porque las mujeres nunca podían ir solas, ni las niñas, ni nada. Nada. Oye, a veces mi nieto, voy a ir a tal lado, mi niño, ¿no? Digo, será como, yo no le di tampoco largura a los míos porque los crié, yo creo que como mi madre me crió a mí y tenía trabajo para ellos siempre. Hoy, yo digo, ¿cómo está la vida hoy? Un chiquillo de 12, 13 años, ya lo ves tú, por ahí en la calle.
Pero claro, no te puedes ir a la vida de antes. Ya. Sí, pero podían ayudar más, ¿no? Ah, sí. Pero claro, es que hoy tienen todo hecho. Hoy tienen todo hecho. Tienes la lavadora, tienes la vajilla, tienes la casa prácticamente no se te ensucia. Antes teníamos el piso de tierra, no teníamos muebles, no teníamos a echar fuego, a traer leña, a picar para los animales. Hoy, si tienes un animal, tienes el millo, tienes la alfalfa, tienes todo. Oye, ¿y la ropa qué os la hacía vuestra madre cuando erais chicos? ¿O alguna vecina que se especializaba en eso? ¿Cómo? Mi madre hacía mucho, pero más bien ropa de hombre. Y sí, se nos hacía las cagüitas, los sostenes, la braga, todos los días de saco de azúcar. ¿Los hacían con sacos de azúcar la ropa? Antes venía el azúcar en saco Sí. y para todos los días las hacía de saco de azúcar o de muselina. ¿Y lo teñía o del mismo saco de azúcar sin teñir ni nada? No, así blanco. Blanco y a veces traía unas letras encanadas donde cayera. Pero después había una tía mía que cosía y los trajitos, sí. Mi madre hacía más bien ropa de hombre, pero a mañana, no es que fuera costurera ni... ¿Y cosía a mano? ¿Tenía una máquina de aquellas antiguas? Tenía una máquina. Tenía una máquina y la hacía y se reventaban los pantalones cuando hoy se usan rotos. Y antes se ponían piezas. De verdad. Hoy se usan cuanto más rotos mejor. Los parches, me acuerdo yo, sí. Y ya lo último que te pregunto, y ya te dejo ahí tranquila y si quieres hablamos otro día de otras cosas, pero tú a tu marido lo conocías de toda la vida, entonces, de aquí, ¿no? Sí. ¿Y cómo decidisteis de pronto ser novios y casaros? ¿Un día él te dijo a ti que le gustabas, tú le dijiste al que te gustaba? ¿Cómo hicisteis aquello? Hablando en los bailes, porque a pesar de que era primo hermano mío, él vivía aquí, yo renté abajo, y, ¿sabes? No teníamos esa amistad. Y todo empezó, él pretendía a otra chica. Y después una prima mía y yo empezamos a sacarle conversación, pero más bien por hacer rabiar a la otra. Y así empezamos. Y la otra, mi prima tenía novio. Bueno, Casa en Villaverde es ella todavía. Y a lo mejor, sabes que antes no era esto que te quedabas al medio del terreno hablando, o ya hoy invitan más las mujeres a los hombres. Lo de tu marido, que además se me acaba la batería a mí también. ¿Cómo? Lo de tu marido. Entonces eso, vosotros empezasteis por chincharos de aquella, ¿no? Por chinchar a otra y así. ¿Y de pronto a él te empezó a gustar de carácter o qué? Que empezamos primero como primos, primero tal y... ¿Pero te gustó porque era noble, porque era divertido? ¿Qué es lo que te gustó de él? Pues como uno empieza y después vamos congeniando. Pues mira. Y después pues eso. Mi suegro, mis padres, mi madre, mi hermano que eran retrasaditos. Me quedé con todo. Madre mía. Pero la vida es así y tenemos que luchar. Y aún así sigues con tu sentido del humor ahí. ¿Y qué remedio le queda? Mi hermano era retrasadito, subieron mis hermanas, me quedé yo. Pagué una persona para que estuviera con él en la casa y a veces a las 3 de la mañana me llamaba que no me metía en el camino. Y así hacía al encalado y la levantaba hasta el encalado. Y le decía, no te duermas que viene Torla. Dice, no, si viene le dice que estoy durmiendo. Dice, ¿y si ve eso quién le dice? Dice, no, le dice que fue el gato. Para que trae mi niñeta. Y yo era la más chica y a mí es la que mis hermanas cualquier cosa, ay, ven que no lo meto conmigo. Y yo le decía, digo, no lo mimes, porque si lo mimas, nos pierde el respeto. Y él tiene más fuerzas que nosotros, porque no era un hombretón, eso lo que sí, el médico nos decía, dice, cuando tenga 24 años tendrá el conocimiento de un niño de 12.
Yo le decía, digo, pórtate bien porque si no sabes lo que te hago. Dice, sí, bañarme con agua fría. Y él porque lo bañara a la hora que fuera, lo pelaran, lo afeitaran, agradecido también, pero bañarlo con agua fría. Le gustaba, ¿no? Mi niñito. Eso te digo que todo ha pasado lo mío, lo mucho y lo bueno. Y lo malo, más lo malo que lo bueno. Lo bueno que Dios me ha dado es que tengo mis hijos y gracias a Dios uno entra, otro sale, otro está, otro no está. Cuando me hicieron el marcapaso trajimos a esta mujer. Está hasta mediodía y después ellos cada uno viene un día y el que iba saliendo cuando ustedes llegaron, ellas me dicen, ese es el niño mío. Porque claro, siempre está pendiente y siempre estaba aquí. Aunque viva donde viva, siempre él está aquí. Todos ellos, porque no tengo que decir de ninguno, pero porque la otra vive en el puerto y me pasa lo mismo. Y gracias a Dios que tengo 5 y 5. Hasta el día de hoy no tengo que decir de ninguno. Pero la vida es así.